Gracias, Nachito. Entonces, bueno, esta plaza tiene este principal objetivo de aplicar la sistemática en las colecciones. Solamente recordando las clases de la licenciatura, ¿no? Desde que la tuvimos algunos o algunos que ya a lo mejor la tuvieron recientemente, ¿no? La sistemática, por supuesto, es la aplicación del conocimiento o puede ser visto como una aplicación de conocimiento evolutivo después de todo. Ya nos hablaba Simpson por ahí de 1961 que la sistemática podía ser vista como el estudio de la diversidad de organismos y de las relaciones que hay entre ellos. También hay muchas otras definiciones, por supuesto. A mí me gusta esta porque da esta amplitud, esta idea de que la sistemática es una disciplina integral en la que pueden ver finalmente la evolución como ese gran fundamento, digamos, sobre el cual descansa la diversidad biológica y que podemos verlo a diferentes escalas. Una escala más identificable con patrones, como lo que llamaríamos macroevolución, con patrones a lo largo de una escala temporal en que ha podido llevarse a cabo esta evolución. Y también otro gran pilar, digamos, más identificable con la parte de microevolución, en donde estudiamos más los procesos, los mecanismos evolutivos. La sistemática se apoya en estos dos pilares, en estos dos campos del conocimiento biológico, y por eso les pongo este pequeño esquema, digamos, para ejemplificar pues todo lo que podemos abarcar con el estudio de la sistemática. Y no es una pregunta para nada trivial, me parece muy oportuno porque también da esta idea de transversalidad de la sistemática en las diferentes disciplinas biológicas. Nos permite integrar diferentes aspectos de la biodiversidad. Y viene muy al caso con el estudio de colecciones y en especial las colecciones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Parece rápido, parece fácil cuando uno habla de colecciones como las que se tienen en este instituto, pero en realidad estamos hablando de un acervo invaluable, un acervo único de la biodiversidad mexicana y del mundo, que se ha venido acumulando por la actividad de los diferentes investigadores y todo el personal académico que ha venido pasando por este instituto con una gran historia detrás y que hoy en día se cuenta como ese acervo tan importante de las investigaciones en las aguas marinas, en las aguas continentales de nuestro país. ¿Sí? Alberga este grupo de colecciones más de un siglo de investigación dedicada en este instituto y documentan la riqueza biológica de eso, de más de 100 años. ¿No? Entre algunas de las funciones claves de estas colecciones, pues es servir de fuente esencial para estudios en la biodiversidad, que tienen por objetivo conocer la biodiversidad en las diferentes regiones de nuestro país, el análisis crítico de, incluso con aplicaciones a la salud pública, a diferentes aspectos, al cambio climático también, al conocimiento del cambio climático, el tener y el analizar los cambios, los registros históricos en los ecosistemas acuáticos de nuestro país, e incluso brindan oportunidades invaluables como la oportunidad de plantear estudios de reconstrucción de grupos basales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen colecciones con esponjas, con equinodermos, con grupos que no es fácil, que no se tienen muchas otras colecciones en nuestro país, ni fuera de él tampoco, y que ofrecen material muy valioso para el planteamiento de filogenias a grandes escalas, digamos. ¿No? Registradas como tal, 9 colecciones biológicas en el instituto que incluyen por lo menos 7 filas, estoy seguro que más, pero al menos lo que hay noticia en Internet, digamos, son 7 filas, y alrededor de 400,000 registros también con datos de Internet. Estoy seguro que puede haber mucho más y la información es incluso más abundante, como me he ido dando cuenta también conforme he podido acercarme con los diferentes especialistas y curadores. Este acervo único de la diversidad, pues me parece que es la motivación de esta plaza, que hoy agradezco que se presente aquí en el instituto, y va a ser la labor de el principal objetivo de mi actividad aquí con ustedes. Yo les platico brevemente dentro de mi experiencia. Ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué tiene que ver lo que hacías antes con lo que haces ahora? Pues para mí muchísimo. En primera, siempre he valorado mucho desde mi formación, pues la actividad en colecciones. Cuando tuve la oportunidad de incorporarme a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, inicié
desde el primer año una colección de referencia forense, de artrópodos de referencia forense, la única en el país, dedicada a esos grupos. Y me pude dar cuenta de la importancia de contar con un procedimiento de referencia. Por ejemplo, implementamos un grupo de académicos y yo este procedimiento y un sistema de calidad para llevar la colección, en el que pues básicamente cada individuo colectado, sí, son moscas, hay miles, pero cada una hay que documentarla y hay que, para fin de que tengamos la trazabilidad, hay que incluirla en este procedimiento en el que a cada una le tomábamos tejido, que ingresaba a una colección de tejidos, y de esa colección de tejidos pues se fueron enriqueciendo una colección de DNA, se fue enriqueciendo una colección de DNA, de la cual desde luego pues se podía obtener secuencias, información genética y a su vez sistematizada en una biblioteca de referencia que podía ser y que puede ser consultada también. Y esto aunado, por supuesto, de forma paralela a los trabajos de curación de la colección, como tal de los especímenes, de la identificación y ordenamiento de ellos, y también de la obtención de información gráfica, un catálogo gráfico de la colección que también puede pues ser consultable. Que por supuesto eso significa servir de fuente para datos y análisis morfológicos de las especies. Y esto finalmente pues permitía, me parece que está permitiendo la identificación más rápida y certera de muchos de estos grupos que fueron incluidos en esta colección en este caso. Y pues bueno, fue una experiencia que me sirvió mucho en ese momento y que pues espero aportar en ese sentido también de ser necesario para las colecciones en el sentido de sistematizar la gestión y la información de las mismas en lo que yo pueda aportar. O incluso la cuestión de procedimientos también, ¿verdad? Pero bueno, como objetivo general de la plaza es aplicar un programa de investigación en sistemática basado en estudios filogenéticos, microevolutivos también, de grupos biológicos contenidos en las colecciones de este instituto, por medio del uso de distintas tecnologías de secuenciación principalmente, así como métodos de frontera en el estudio de la morfología. Como objetivos particulares, les hablo de la posibilidad de llevar a cabo reconstrucciones filogenéticas, principalmente con herramientas genómicas. Al principio estamos todavía en esa transición en el que ya estamos dejando de usar marcadores puntuales y ya estamos usando información genómica, ¿no? De la cual podemos obtener también muchos marcadores puntuales, pero por lo cual iniciaremos probablemente con muchos trabajos también en marcadores puntuales, viendo hacia un futuro próximo a aplicar herramientas genómicas, ¿no? También, como segundo objetivo, llevar a cabo estudios de delimitación de especies con métodos integrativos. Les quiero comentar, aquellos que me conocen a lo mejor pues ya tienen una idea, pero yo casi siempre me gusta incluir en los trabajos no solo información genética, no solo hice un barcoding, hice un gen, un COI, y digo que estas son diferentes especies, y estas que antes se pensaban ya no son válidas, olvídenlas, porque el COI dice que no, pues no. Yo no opino que eso sea lo mejor para la taxonomía, para una taxonomía estable, robusta, sino más bien llevar a cabo métodos integrativos que integren precisamente información morfológica, molecular, ecológica también incluso, en la sistemática de los grupos. Llevar a cabo estudios de procesos microevolutivos que involucren procesos microevolutivos para contestar preguntas de diferente índole. Por ejemplo, estudios filogeográficos y de genética de poblaciones en diferentes especies de interés. Creo que todos se nos pueden ocurrir algunas especies que son de especial interés porque a lo mejor unas son invasoras o no sé si son invasoras o no, algunas son de importancia económica, pesquera, en fin, todos ellos pueden tener esa relevancia para llevar a cabo estudios microevolutivos. Contribuir en ese tipo de estudios lo considero importante también. Llevar a cabo estudios de síntesis de los patrones de diversidad, integrando información genética, morfológica, ¿por qué no también ecológica? Como contexto para estudios biogeográficos, estudiar qué tanto una especie puede ser vulnerable a perturbaciones antropogénicas, etcétera, ¿sí? Y finalmente, el establecimiento de colecciones asociadas a las colecciones de especímenes como tal, colecciones digitales, de especímenes digitales, de tejidos e incluso de criopreservación. Uno de los objetivos a largo plazo
es poder establecer una infraestructura en donde se puedan llevar a cabo criopreservación de los especímenes, digamos, de muestras de los especímenes, por supuesto. Se pretende entonces generar estos estudios de filogenómica con grupos representativos de la diversidad contenida en el instituto, en las colecciones del instituto, ¿sí? Y y colaborar en proyectos derivados en aspectos de sistemática y de evaluación de perturbaciones antropogénicas, cambio climático, adaptación, biología comparada, entre otros temas. Les quisiera platicar, no por hacer así alarde, sino para que conocieran un poquito de dónde vengo y pues a abrir, digamos, la puerta a investigaciones y ustedes sepan lo que yo puedo aportar quizá. Dentro de algunos de los estudios que les puedo platicar que he llevado a cabo, que he tenido la oportunidad, y considerando los patrones de los que les hablaba, los patrones evolutivos, ¿no? A escalas mayores, temporales, pues les quiero platicar en primer término de que es uno de los grupos en los que sí me especializo, ya como taxónomo, digamos, como en donde he llevado a cabo sistemática yo personalmente, digamos, desde mi doctorado, incluso antes, que son los cambáridos, este grupo de crustáceos decápodos, y en específico este es un estudio del género Cambarellus, los que nos comemos aquí en el Valle de México y en otras partes del centro del país sobre todo, son esos acosiles chiquititos que luego andan vendiendo con las botanas, ¿no? Esos crustáceos pequeños y que en realidad habitan, como se ve aquí en el mapa, en todo el centro del país, a lo largo del sistema Lerma-Santiago, ¿sí? Y en Estados Unidos hay algunas especies también. En el norte del país tenemos 3 especies descritas: Cambarellus chihuahua, en Chihuahua, Cambarellus areolatus en Coahuila y Cambarellus alvarezi en Nuevo León. Entonces, el resto de especies, pues hay varias aquí a lo largo del centro de México, les digo, y en Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de hacer la filogenia, en total cerca de 4.000 pares de bases en ese caso, con 5 fragmentos, tanto mitocondriales como nucleares, y este es el análisis obtenido. A grandes rasgos les platico, se obtuvieron 2 grupos filogenéticos, digamos, 2 grupos diferentes, el grupo mexicano y el grupo del Golfo, le llamé yo, básicamente las especies de Estados Unidos y de México, ¿sí? Y pues como resultado de este trabajo nos dimos cuenta de que uno de los subgéneros que estaba descrito no tenía sentido, no era monofilético, entonces no tenía sentido, digamos, evolutivo o filogenético, entonces se invalidó y pues nos quedamos únicamente con 2 subgéneros para el género como tal, ¿sí? En todas las especies de México se agrupan en el subgénero Cambarellus. Y aquí tenemos en México una serie de especies distribuidas a lo largo del eje de la faja volcánica transmexicana que vemos aquí más o menos una distribución de oeste a este, ¿sí? Estas ramas serían las más hacia el oeste, perdón, y estas ramas más arriba hacia el este, más o menos, ¿sí? Y bueno, hay una serie de cambios taxonómicos que se involucraron ahí, especies nuevas que después describimos, etcétera, ¿sí? Y algunos fenómenos interesantes, como por ejemplo esta forma, que es una especie, fíjense, monstruosa, digamos, la más diferente de todo el género, que sin embargo se agrupa con una especie que es pues con una morfología muy generalizada en todo el género, digamos, ¿no? Como este tipo, una morfología más conservada, ¿no? Entonces, eso dio puerta también, dio lugar a otros estudios posteriores que hicimos para saber qué estaba pasando ahí. ¿Están separando las 2 especies? ¿Están más bien hibridando? ¿Qué pasa, no? Y este fue un trabajito que pudimos llevar a cabo. Son acosiles que habitan principalmente en aguas lénticas, en hábitats de lagos, lagunas, en todo su intervalo de distribución. El siguiente estudio es este que lo hicimos ya más recientemente, de hecho lo estamos terminando, estoy terminando de escribirlo, y lo hicimos en este caso con ya secuenciación de próxima generación, con lo que llamamos Anchored Hybrid Enrichment, son parecidos a los UCEs, a los elementos ultraconservados, es decir, un muestreo en todo el genoma de diferentes localizaciones de loci en todo el genoma. En este caso logramos juntar 520 loci, y en ello pudimos obtener este árbol filogenético para todo esta es la filogenia del género Procambarus, ¿sí? En nuestro país, que es uno de los 2 géneros que hay de acosiles en nuestro país y en Norteamérica principalmente. Y pues hay muchas sorpresas, se los platico aquí como preliminarmente porque todavía no lo publicamos.
y que seguramente todo esto lo estoy todavía platicando con taxónomos, porque pues va a mover muchas cosas. Algunas de las principales es que el género Procambarus pues básicamente incluye al género Cambarellus, y entonces esto es algo importante para la sistemática del grupo, y bueno, también va en contra de algunas hipótesis biogeográficas que se habían planteado, en donde se planteaba que las especies del género, o que el género se había originado en Estados Unidos y todo lo de México había sido producto de una dispersión posterior. Y pues aquí este grupo es exclusivo de México, habita al sur de la faja volcánica, entonces ahí la cuestión biogeográfica también se tendrá que revisar, en fin. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de este estudio filogenético que está ya avanzado y en el que pudimos trabajar. Mucho de este material fue de colecciones, incluso ejemplares tipo que pudimos secuenciar con esta metodología. Otro estudio que les quiero platicar muy brevemente, esta es la filogenia de los peces gato de agua dulce de México, en donde pude también trabajar en todas las etapas, desde el muestreo un poquito, pero más en la parte de laboratorio, de obtención de datos y de análisis y demás. Y pues bueno, es el género Ictalurus, se llama, y que pues bueno, pudimos obtener igualmente la presencia, la existencia de dos grupos genéticos muy bien diferenciados, el grupo Furcatus, que habita sobre todo hacia el sur del país, y en este mapa sobre todo, y el grupo Puntatus, que es el resto de las especies y que tiene una mayor riqueza, en donde vemos que pues, la distribución de las especies, incluyendo este mapa que es de Italurus puntatus, pues incluye no solo a México, sino también a Estados Unidos. Y aquí sí podemos decir que México es desde luego el centro o el punto, la región de mayor riqueza y de diversificación del género. Algunos de los hallazgos también, pues varias nuevas especies que pues están en descripción ahora mismo también. ¿Sí? Casi siempre la diversidad se ha recuperado muy bien con las cuencas hidrológicas en este grupo. Y es algo bastante común en especies de agua dulce. Las cuencas hidrológicas, pues hemos hemos ido viendo y confirmando que han sido probablemente los eventos vicariantes más importantes, la formación de las cuencas hidrológicas en los diferentes grupos. En cuanto a estudio de patrones, pues bueno, hay un número de estudios también que yo les podría platicar más. No es mi interés abundar demasiado. Solamente comentarles que he trabajado con muy diferentes grupos. Sé que puede parecer extraño, ¿no? Me dirán algunos o muchos, pues, ¿qué tiene que ver los insectos con los crustáceos? Bueno, yo siempre les digo, a mí me ha ayudado mucho conocer ambos grupos. He trabajado con diferentes grupos a su vez dentro de ellos, y más que darme cuenta de diferencias, me he dado cuenta de muchas semejanzas entre ellos, y cómo los procesos, los mecanismos son muchas veces los mismos, son muy similares los que originan la diversidad en ambos grupos, los que incluso la forma en que podemos estudiar sus estructuras anatómicas, morfológicas, son muy similares también, y las herramientas finalmente son las mismas, ¿no? En este caso es la filogenia de los Sphenarium, que son los chapulines. No les puse una foto aquí, se me olvidó, hombre. Chapulines comestibles, los que nos comemos, ¿no? En nuestro país. Y bueno, aquí hicimos esta primera filogenia en donde recuperamos también una buena cantidad de nuevas especies que no se habían reconocido todavía. Y algo de lo interesante en este estudio es que nos dimos cuenta de que había, por ejemplo, este es Sphenarium purpurascens, y esta especie es la más ampliamente distribuida en nuestro país. Está aquí en México, si salimos ya en esta temporada encontramos, aquí en Ciudad Universitaria, vamos a colectar esta especie aquí afuera, ¿no? En la revista. Pero nos vamos a Guerrero, a las montañas de la Sierra Madre del Sur, y también la vamos a encontrar. Entonces, decíamos, ¿cómo se puede explicar esto, no? No estaba fácil. Y se me ocurrió entonces empalmar una capa en el mapa, una capa de altitudes. Y me di cuenta que en realidad lo que para nosotros eran sierras que no podían alcanzar los chapulines, en realidad era un continuo de altitud. Resulta que todas las poblaciones por encima de 1100 metros sobre el nivel del mar son purpuráceas, de aquí hasta Guerrero. Y en realidad todas estas especies de diferentes colores aquí son diferentes estratos altitudinales.
diferentes altitudes, ¿no? Incluso algunas de las especies que están en las costas, muy cercanas a las costas tanto del Atlántico como del Pacífico, logramos ver que se relacionaban con el momento en que se diversificaron, en que se especiaron, se relacionaba muy bien con los cambios eustáticos, con los cambios en los niveles del mar. Entonces lo propusimos como una posible fuerza vicariante, digamos, los cambios a nivel del mar en algunas especies costeras de este grupo de los chapulines comestibles. En fin, he tenido la oportunidad de llevar a cabo más estudios, por supuesto, en sistemática, en taxonomía de los cambáridos, de diferentes especies, describiendo especies principalmente en diferentes géneros, en Cambarellus y en Procambarus. También por mi trayectoria, incluso en otros grupos de artrópodos, como en insectos, en avispas, parasitoides, sobre todo por mi paso en los postdocs que hice en el Instituto de Biología, y después hemos seguido con algún estudio, e incluso, pues desde luego, con grupos de dípteros de interés forense, en este caso, en donde pude llevar a cabo, conocer muy bien algunas familias de interés forense, y donde también llevamos a cabo estudios de sistemática. Incluso también en diferentes grupos de crustáceos tuve la oportunidad de dirigir una tesis de doctorado de un estudiante cuyo tema fue y su interés principal son los grupos de isópodos acuáticos, y pues bueno, tuve la oportunidad de conocer un poquito de ellos y pues bueno, de aportar en ese sentido en la sistemática, sobre todo en la parte ahí sí más molecular, porque mi estudiante pues él se hizo el especialista en estos grupos, ¿no? En cuanto al estudio de patrones, de mecanismos, ¿sí? Pues hay diferentes temas que se pueden abordar con estos fines. El estudio de la diversificación, por ejemplo, es un aspecto importante y que podemos llevar a cabo con estos métodos. Aquí les muestro una filogenia de todos los acosiles del mundo que podemos llevar a cabo en 2017. Y es una filogenia con marcadores puntuales, ¿sí? Pero ahí pudimos evaluar las tasas de sustitución de las diferentes especies de acosiles dependiendo de qué hábitat ocupaban, en dónde viven. Entonces, en especial nos interesaba contestar a una pregunta. Hay una hipótesis, la hipótesis de Dolo, que nos dice que una vez adaptado una especie adaptada a un hábitat determinado, ya es muy difícil que regrese, que salga de ese hábitat que puede ser muy específico y que siga diversificando en otro tipo de hábitats, ¿no? Eso se dice sobre todo para especies de cuevas, ¿no? Se utiliza mucho en especies de cuevas. Una vez que una especie se ha hecho troglobia, que ya se adaptó a las cuevas, pues ya sus descendientes como que ya se condenaron a la cueva, y si a la cueva le pasa algo, pues ahí ya se acabó, porque la diversificación va a parar debido a la especialización, ¿no? A un fenómeno de conducción y de especialización. Y entonces la diversificación se esperaría que fuera menor en las especies de cuevas, ¿no? Entonces pusimos nosotros, y sobre todo con diferentes tipos de hábitat, categorizamos las especies en especies que habitan en las cuevas, amarillo, especies de superficie, de hábitats lénticos en verde y de hábitats lóticos en azul, ¿sí? Y nos dimos cuenta al explorar las tasas de diversificación de cada una de esos grupos, de esas categorías, que en realidad las cuevas no son para nada el hábitat en donde menos se diversifica. De hecho, la diversificación ha continuado en esas especies, solo que no las vemos, ¿no? Están allá diversificadas igual que las de superficie. No se difieren de manera significativa esta diversificación. A menor tasa, en todo caso, son las especies que hacen madrigueras, que son semiterrestres algunas, ¿no? Entonces, ellas sí que parece que se han detenido un poco sus tasas de diversificación. Y bueno, este fue publicado en su momento. Y también, pues en cuanto a biogeografía, por ejemplo, estas son un estudio biogeográfico que he podido llevar a cabo con el género Cambarellus, que les platiqué primero, en donde veíamos esos dos grupos, ¿verdad? El grupo de especies de Estados Unidos, el grupo del Golfo y el grupo mexicano. Y me interesaba saber por qué había más especies en México, si algo había tenido que ver quizá la formación de la faja volcánica transmexicana en la diversificación, y efectivamente probamos estadísticamente que la diversificación en este grupo se había acelerado de manera significativa, más rápida la forma en que habían diversificado las especies mexicanas, aquí en amarillo, con respecto a las azules, que son las de Estados Unidos, estos juntando todas,
las especies en verde, y pues que correspondía temporalmente con precisamente la formación de las cuencas a lo largo de la faja volcánica transmexicana, las cuencas hidrológicas. Nuevamente, en cuestión de procesos evolutivos, perdonen, aquí, este es un estudio que he podido llevar a cabo también con acosiles pereuropeos. Y esta es una historia un poco difícil porque resulta que este es el acosil europeo, bueno, de Europa del oeste, digamos de Italia, Francia y España, que se llama Australopotamobius italicus. Hicimos nosotros la filogeografía de esa especie porque hoy por hoy es una de las especies de invertebrados, si no es que la más prioritaria para la conservación en Europa, porque sus poblaciones pasaron de ser bastante estables, continuas, de hecho se usa para la paella en estos lugares, en España, ¿no? O se usaba, la pescaban rutinariamente las familias y más en muchos cauces en toda la España caliza, y tenía más o menos esta distribución en los 60, 1960 y demás. Y ya para el 2000 se tenía, digamos, solo estos manchones. Y es mucho decir porque en realidad se redujo a las cabeceras de los ríos en esas cuencas, ¿no? Que vemos aquí, en esos lugares. Ya al día de hoy la situación es mucho más precaria, está al borde de la extinción. ¿Y por qué se dio esto? Pues yo le llamo por la venganza de Moctezuma, ¿no? Es una broma, pero en realidad pues sí, es un panorama bastante desolador para la especie, porque se introdujo precisamente a finales de los 70, me parece, una especie mexicana, una especie, bueno, americana, porque es del río Bravo, y se introdujo para cultivarse aquí en el sur de España, y pues desde luego se les escapó y resultó ser una especie invasora y una de las especies más difíciles por ser una especie que invade fácilmente los ecosistemas y hoy en día está en toda Europa. Y no solo es la especie, el desplazamiento ecológico que hace de las nativas, sino toda la modificación que hace en el hábitat, afecta a todo el ecosistema realmente, y además, por si fuera poco, lleva una plaga, que es un hongo acuático, Aphanomyces astacis se llama, y que tiene un 100% de letalidad con las especies nativas. Entonces, realmente ha llevado al borde de la extinción a la mayoría de las especies de acosiles de Europa. Y este es uno de los ejemplos. Entonces, por eso también hoy en día se está invirtiendo tanto en su conservación en Europa. Pero resulta que por ahí hay un grupo de investigadores, no tanto del ámbito biológico, sino de sociales, históricos, de cuestiones históricas, que pues encontraron que no hay casi registros de la especie, más que muy recientes en la historia, a partir de los 1700 y así. Entonces ellos dicen que probablemente la especie, hoy postularon que la especie en España era introducida más bien, y probablemente la habían introducido los romanos desde Italia, o incluso introducciones más recientes. Entonces, claro que los españoles dijeron, ¿qué estamos haciendo? Estamos tirando el dinero a la basura, una especie que es introducida, ¿no? Pues que se extinga, ni modo, y adiós, y dejamos de darle dinero. Entonces, bueno. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Ahora mismo te digo, sí, es que es parte de los resultados del trabajo. Y esto, ahí voy, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros hicimos este estudio, donde es un estudio filogeográfico, encontramos diferentes haplotipos con DNA mitocondrial en este caso, y encontramos que hay básicamente 11 haplotipos exclusivos, bueno, 10 haplotipos exclusivos para la península ibérica, ¿sí? Y otros tantos haplotipos, mucho menos de hecho para las poblaciones italianas, ¿sí? Incluso hay una población de la cual se ha sugerido específicamente por estudios previos que quizá era la población que había sido como fundadora de todo lo de España, y encontramos que era un haplotipo totalmente diferente. Los haplotipos de España, aquí no les muestro el análisis concreto, pero se diferencian de manera estadísticamente de los haplotipos italianos, ¿no? Este es un zoom a un acercamiento al sur de España. También ahí hay una serie de poblaciones. Aquí hay una sierra, la Sierra Nevada, que también tiene algunas poblaciones de este acosil. Entonces, pues encontramos en realidad una diversidad de haplotipos importante en el país, bueno, en la península ibérica, y pues esto no era congruente en realidad con un origen de otro lado, con una especie que fuera introducida de otro sitio. Y entre los análisis que hicimos está esta gráfica precisamente, es un análisis de un modelo Immigration Mutation Model, de inmigración-mutación,
en donde pusimos la hipótesis de que las poblaciones, todas las poblaciones de la península ibérica podían haber venido de la península itálica o incluso formar una población todo en conjunto. Y entonces quisimos averiguar hace cuánto tiempo por lo menos se habían separado. ¿Sí? Sí son la misma especie, desde luego, sí son poblaciones cercanas, pero hace cuánto tiempo quizá la información mitocondrial nos decía que se habían separado ambas poblaciones, la italiana, digamos, y la de la península ibérica. Y este es un análisis bayesiano en el que se dató esa separación posible en aproximadamente una media de 34.000, hace 34.000 años la separación de ambas poblaciones, con bueno, un intervalo de confianza desde 20.000 hasta pues, 1 millón de años, ¿no? Entonces, claro, los intervalos de confianza pueden ser muy amplios, pero en realidad, pues como mucho hace 20.000 años, estas poblaciones muy probablemente ya estaban separadas y pues si le vamos a llamar introducido a eso, pues no sé si valga también la pena, ¿no? Entonces, ya vamos a esa discusión de qué podemos entender por introducido o no, pero que ya es una cuestión, me parece, más de decisiones humanas, ¿no? Que lo que nos está diciendo la información genética, ¿no? Aparentemente, al día de hoy se mantienen, después se han hecho una serie de estudios también, incluso hicimos uno nosotros también ya con satélites en ese tiempo que usábamos y también obtuvimos resultados muy similares. O sea, la especie se ha mantenido como autóctona y se le siguen dando ahí muchos recursos para su mantenimiento, pero realmente parece lo más razonable y lo que se sustenta de forma genética, digamos, ¿no? Bueno, en cuanto al estudio de procesos evolutivos de nuevo, pues se pueden hacer responder muchas preguntas. Por ejemplo, por proponerles estas tres también, la evaluación del riesgo de extinción de las especies también, ¿no? Este es un trabajo en el que de nuevo tomamos los datos de todos los ecosiles del mundo y lo acoplamos con el riesgo de extinción de las especies. La mayoría de las especies del mundo están principalmente en Norteamérica y en Australia, algunas pocas en Europa, pero cuando hicimos el análisis para saber en dónde se encontraban posibles centros en los que puntos en los que hay que poner mayor atención para su conservación, pues encontramos, por ejemplo, pues básicamente el sureste de Estados Unidos, ¿sí? Como una gran concentración de especies muy amenazadas aquí en rojo, ¿sí? Y en México también tenemos en esta parte de aquí un buen número de especies que también están muy amenazadas, ¿no? Y de hecho hoy en día están peor, de hecho. Y pues bueno, aquí contrasta con en gris la información, la cantidad de especies para lo cual no tenemos información ni siquiera para evaluarlas, ¿no? Me parece algo común que encontramos en muchos grupos biológicos, que pues a lo mejor no hay el interés social o de toda la sociedad para conocer, que nos den recursos para conocer muchos grupos biológicos, ¿no? Sin embargo, con lo poco que sabemos, pues esto es los patrones que se hacen evidentes. El conocimiento de especies en peligro de extinción también. Esta es una especie de pez que también pude llevar a cabo este proyecto, en el que se llama Aphanius baeticus en la península ibérica. Este es España, este es el sur de España, este mapa de aquí, ¿sí? Que está agrandado aquí. Y pues ahí fue bonito este proyecto porque pudimos evaluar la genética de poblaciones de todas las poblaciones de una especie, ¿no? En este caso, que se conocen hasta ahora de esa especie. Y pues bueno, pudimos darnos cuenta de varias cosas, se plantearon diferentes zonas de acuerdo a los linajes que obtuvimos, al menos 3 diferentes linajes, y también hicimos microsatélites que me permitieron estudiar la estructura genética de estas poblaciones, incluso inferir posibles tasas de migración entre las mismas, ¿sí? Entonces fue un estudio que también alimentó los planes de conservación de esta especie que está muy amenazada, solo habita en marismas a lo largo de la costa sur de la península ibérica, que están muy impactadas, por cierto, también. Y bueno, por último también la cuestión de genética del paisaje. Este es un estudio en el que llevamos a cabo en Cuatro Ciénegas con este crustáceo, un palemónido, se llama palemón, el género, y pues lo estudiamos con las diferentes especies del género en nuestro país y pudimos darnos cuenta, entre otras cosas, de que había contacto entre las poblaciones de Cuatro Ciénegas hasta la cuenca del Bravo, incluso, donde encontramos haplotipos compartidos. O sea, parece haber mucho movimiento, aunque son organismos muy pequeños,
pues parece haber bastante movimiento, o quizá por eso mismo, parece haber bastante movimiento a lo largo de la cuenca de estas especies, ¿sí? En particular de la que habita en Cuatro Ciénegas. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de relevancia para el estudio biológicas, bueno, que de hecho lo son, ¿sí? Aspectos como la identificación de especies o de diferentes grupos biológicos, ¿sí? Ya que la información genética puede ser una herramienta para identificar quizá organismos ya muy degradados o que solo tenemos parte de ellos, en fin, ¿sí? También para el estudio de la genética de poblaciones, documentar eventos, resultados de las perturbaciones, de las modificaciones antropogénicas como cuellos de botella, hibridación o incluso naturales, ¿no? De introgresión, expansión de rangos o de distribución o intervalos de distribución, etc. Y desde luego fuente para estudios en museómica, ¿sí? Pensar en la secuenciación de genomas hoy en día todavía suena muy lejano, suena caro, lo es hasta cierto punto, pero cada vez va siendo más asequible y más a la mano poder llevar a cabo secuenciación de genomas incluso, ¿no? ¿Por qué no? De especies que sean relevantes para los diferentes grupos biológicos, ¿sí? Me parece que hacia allá va a ir finalmente la labor de las colecciones, de los museos de historia natural en el mundo, y hacia allá es donde podríamos ir dirigiendo también muchos esfuerzos. El punto es preservar la diversidad que sabemos que se está perdiendo a tasas muy avanzadas, muy rápidas. Entonces, las técnicas de secuenciación de próxima generación son ideales para trabajar con materiales de colecciones. Hay técnicas específicas que incluso nos permiten acceder, que ya hemos probado, que sabemos que podemos rescatar, digamos, información genética de organismos secuenciados hace muchas décadas y podemos obtener esa información. Aunque el DNA esté muy fragmentado, aún podemos trabajar con ellos. Y se plantea entonces una estrategia colaborativa para incluir a todas las colecciones, los especialistas, y poder llevar a cabo estos planteamientos de preguntas filogenéticas, ecológicas incluso también. Y pues yo propondría como marco contextual para la parte sistemática, pues la taxonomía integradora, por ejemplo, por lo pronto para los estudios de sistemática. Como ejes del proyecto, el análisis de información morfológica me parece que es importante, es necesario para muchas colecciones, ¿sí? Lograr un registro digital de especímenes, por ejemplo. Hay especímenes que se pueden estar degradando, quizá, no es por ser aquí el instituto, en todas las colecciones del mundo vemos muchos especímenes, por ejemplo, ya que lleven más de 50 años y pueden estar muy degradados algunos de ellos, y es importante asegurar lo que ya se hizo, que muchas veces vas al campo ahora, a la localidad que estaba ahí en 1950, y ya ni siquiera hay localidad, mucho menos organismos, ¿no? Entonces, sí es importante asegurar la conservación, la preservación de esos acervos, ¿no? Aunque sea por ahora de forma digital, con un catálogo, por ejemplo, de especímenes prioritarios que se podría plantear. El análisis morfológico complementario con técnicas más recientes que permiten, por ejemplo, el escaneo de la morfología externa, ¿no? Con scans, con scannings y con técnicas, incluso con CT scan, ¿por qué no? Algunos especímenes que pueden ser prioritarios también, o el DICE CT scan incluso, ¿sí? Para esto se usa más en vertebrados, por ejemplo, pero podemos intentarlo en otros grupos, en donde se tiñen las estructuras internas y se toma después la tomografía computarizada, y eso revela muchos más detalles, ¿no? El estudio de sistemática y genómica, entre otras cosas, para plantear bibliotecas genéticas de referencia que puedan ser usadas en un futuro para identificar especies, quizá, en diferentes grupos. Las inferencias sobre historia de las poblaciones a partir de datos genómicos, ¿sí? Para estudiar la adaptación local, el cambio climático también. Hacer escaneos para identificar incluso loci que puedan estar bajo selección, en el caso de especies que pensemos que podemos estudiar la adaptación a ciertos hábitats o a ciertas características, ¿sí? Vamos a evaluar el cambio climático, cómo está afectando en estas especies, en este grupo, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer esos escaneos genómicos. Finalmente, el estudio de los cambios temporales en frecuencias alélicas, es decir, genética de poblaciones usando herramientas genómicas, incluirnos en proyectos globales de estudio genómico de la biodiversidad, ¿sí? Hay varias
sociedades, varias organizaciones. Global Genome Biodiversity Network, por ejemplo, es una en la que he podido empezar a colaborar y que pues tienen por objetivo recolectar, preservar, compartir recursos genómicos de alta calidad, digamos, ¿no? Y pues les decía yo, ¿por qué no también elegir quizá grupos de interés para lograr genomas completos en algunos casos que pueden ser muy relevantes, ¿sí? Y finalmente, trabajar hacia la preservación de tejidos de estas colecciones, el establecimiento de una colección de tejidos. Tengo entendido que es una iniciativa que ya se ha intentado antes. Bueno, pues quizá vale la pena retomarla y plantearla, ¿no? Como una estrategia institucional que vale la pena considerar. Y métodos, también llegar a plantear métodos para preservar o para tener tejidos en criopreservación, ¿sí? Sobre todo preservar ácidos nucleicos, DNA, RNA, incluso también otras moléculas, biomoléculas de interés para la posteridad, ¿no? En criogénesis, ¿no? Esto es básicamente lo que les quería platicar. A continuación vamos con las preguntas, pero únicamente mencionarles, pues ha habido muchas instancias, no están todas, y muchas personas que han colaborado con un servidor para la obtención de estos datos, de estos análisis, de estos estudios y la consecución de estos proyectos. Y les dejo esta foto para simplemente ejemplificar, ¿no? Esta es una foto de la colección de invertebrados pelágicos de la Universidad de California en San Diego, en donde vemos pues cómo se tenían en 1911 las colecciones, por ejemplo, ¿no? A inicios del siglo XX. Pues quizá no habría mucha diferencia entre esto y lo que Linneo podía hacer quizá, ¿no? Varios siglos antes, tener aquí los frascos que se habían acumulado por colectas y pues básicamente, ¿no? Ya tenerlos ahí era ganancia y que y que se pudieran mantener en un lugar, digamos, estable, digamos, para la posteridad, ¿no? Pero eso ha ido conllevando varios cambios importantes a lo largo del trabajo de los museos, de las colecciones de historia natural. Pues ya hoy en día vemos situaciones, por ejemplo, como esta, en donde pues, dentro de cada colección incluso se pueden tener diferentes zonas, en donde ya se ha visto la necesidad de tener cierta infraestructura también y ciertos procedimientos para mantener y asegurar las colecciones, ¿no? Entonces, pues es solamente recalcar la importancia de poner atención a estas situaciones para asegurar los acervos para un futuro. Y me parece que esta plaza responde a ese interés que es totalmente más que justificado y más que necesario, ¿verdad? Entonces, pues yo les agradezco su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Gracias por compartirnos sobre los proyectos que ha realizado y sobre todo lo que va a hacer ahora aquí en Ciudad Universitaria, bueno, en todas las sedes. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, tenemos aquí presentes, como justo es formato híbrido, lo vamos a ir alternando en línea. Gracias. Gracias, Carlos, por tu seminario. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para darte la bienvenida, primero que nada, y para puntualizar un poquito los aspectos por los cuales se contrató esta plaza, porque creo que hay muchas inquietudes al respecto, y también para hacerte un par de preguntas. Sí, gracias. Primero que nada, yo quisiera retomar el carácter comparativo que le das a los estudios en búsqueda de patrones evolutivos, ecológicos y biogeográficos. Son tres escalas que me parecen relevantes, que se puedan retomar y que has venido desarrollando en el centro del país y que ahora te va a tocar hacerlo en las costas de México. No es una tarea fácil, es un reto que tienes por venir. Y pues yo te sugiero que vayas platicando con la gente, vayas identificando hipótesis de trabajo. Lo mismo que le he dicho aquí a Benjamín. La interacción con él va a ser muy importante porque la parte que él desarrolla junto con los otros investigadores que colabora con las colecciones tiene que ver mucho con la parte ecológica. Sí. Y tú traes la parte evolutiva. Entonces, juntar esas tres perspectivas son tu tarea principal. Correcto. Entonces, creo que por ahí puedes identificar
preguntas muy interesantes que al final de cuentas van a servir para que le des un realce a las colecciones que tenemos aquí, que son bastante nutridas. Sí, entonces el interés de esta plaza pues iba en ese sentido. No es un coordinador de colecciones, es una persona que viene a integrar información a diferentes niveles del material que se tiene aquí de los diferentes grupos taxonómicos. Entonces, pues espero que también tú lo tengas claro. Sí, sí, cómo no. Así que bueno. La otra pregunta que tengo es básicamente, cuando hablas de taxonomía integrativa, es un término que suena muy bonito, pero en la práctica no es nada sencillo. Tú no puedes integrar a veces información que tiene diferentes tasas de cambio por diferentes procesos, incluso ambientales, microevolutivos, porque a veces no es práctico ni siquiera. Para poder hacerlo, pues obviamente tienes que tener información adicional que te da justamente el que conozcas la historia de vida de las especies, la historia del entorno, porque así te va a permitir identificar qué caracteres son válidos de comparar con los caracteres moleculares. Entonces, pues básicamente esos son los comentarios que te tengo. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, desde luego es trascendental. O sea, no podemos hacer una buena sistemática si no conocemos la biología, digamos, la ecología y esos aspectos de los grupos, ¿no? Y es ahí donde los especialistas también de cada grupo pues tienen un papel preponderante también en estos proyectos, ¿no? En estos análisis. Sí, sí. Gracias. Gracias. Hola, Carlos. Mi nombre es Efraín Moreles, investigador en oceanografía física. Muchas gracias por tu seminario, muy interesante, la verdad. Yo quisiera preguntarte, Sí. En esta descripción de la diversidad ecológica, ¿cómo entraría la parte ambiental? Por ejemplo, la diversidad de las especies, de los crustáceos, de las esponjas, equinodermos, todo eso acuático tiene asociado el aspecto ambiental, la temperatura del agua, la estratificación, la mezcla, salinidad, contenido de los nutrientes, y eso va cambiando con el tiempo. Supongo que esos cambios ambientales de alguna manera afectan a la diversidad presente. Puede ser tanto en el tipo de la diversidad, de la magnitud, creo, o de la ubicación correspondiente, pues que pueda tener cada especie tal vez. ¿Eso cómo lo piensas integrar? Otra pregunta sería, hablaste sobre el efecto del cambio climático en la diversidad de las especies. Para que nosotros podamos hablar sobre cambio climático, hay que distinguir entre variabilidad natural, cómo son los cambios que tiene nuestro clima con el tiempo, y hay a diferentes escalas temporales. Y entonces uno primero tiene que filtrar esa variabilidad natural del sistema para decir esto que no corresponde a lo natural puede asociarse con un cambio climático provocado por el hombre. Y eso hasta la fecha no es tan fácil decirlo, no es tan fácil decir en el 2000 había tales temperaturas y en el 2020 hay tales temperaturas, cambio climático. O sea, no es así de fácil, no es así pues de sencillo. Esa sería pues la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, en tu lámina casi final pusiste varios ejes del proyecto con algunas metodologías bastante especializadas. ¿Cuáles de esas propuestas que tienes podrías implementar inmediatamente, o si cuentas tú con los recursos necesarios para implementar todos esos ejes que nos presentaste? Esas tres, por favor. Muchas gracias. Gracias, a ver si me acuerdo de las tres. Si no te las... Ahorita me las recuerdas. Pregunto otra vez. Esa es la primera, ¿cómo incluir la información ecológica, ¿no? en la climática, de las variables, ambiental, en esta parte, sobre todo en un registro que es de tan corto plazo, que es de 100 años a lo más? Sí. Mira, realmente pues esa no es tema de mi especialidad como tal, el estudio de esas variables, ¿no? Ustedes desde luego tendrán más idea, ¿no? Personas como tú, profesionistas ya
en ese campo, ¿no? Mi campo pues es este, ¿no? La sistemática. Entonces, yo lo que podría hacer, por ejemplo, está método comparado, ¿no? Que nos permitiría en diferentes grupos, en diferentes especies, quizá rastrear con la filogenia ya inferida de esta manera, cómo han podido, o vamos, cómo pueden corresponderse los diferentes hábitats o los cambios que han tenido diferentes grupos en su hábitat en la filogenia, digamos, ¿no? O pues sí, en la estimación que se haya hecho. También puede hacerse quizá con genética de poblaciones, incluso con un nivel filogeográfico. O sea, si hay una asociación entre esa historia evolutiva y las condiciones ambientales en las que viven las especies en dado momento. Y si a lo mejor, pues esta especie esperarías que estuviera aquí y no está, pues a lo mejor es un elemento para, sí, para hacer pensar que eso puede ser provocado, esa ausencia, por una cuestión de antropogénica o de una perturbación determinada, ¿no? En su hábitat, ¿no? Dado que se espera que estuviera ahí presente. Entonces, ese tipo de estudios sí los podría yo aportar. Esa sería como aportación. Y la aportación de ustedes como especialistas más en la parte ambiental, describiendo las cuestiones ambientales y todas las condiciones ecológicas, pues sería la otra, ¿no? Bueno, si tienes estas son las variables y esto, ¿cómo lo podemos en la parte sistemática, ¿no? Eso es lo que yo te podría proponer como una idea inicial para cabo estudios conjuntos, transversales, ¿no? En ciertas, esto puede hacerse en grupos completos, quizá en diferentes especies, una misma especie en diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo. Y lo otro era con respecto a tu propuesta para analizar cambio climático. Ya. O sea, ¿eso cómo lo piensas hacer? Sí, no, eso no es fácil. O sea, yo lo pongo como una opción que se puede hacer, ¿no? Lo mismo. Cambio climático lo pienso como puede ser cualquier perturbación antropogénica. Sí, no, yo, como comentabas, claro, a ti te inquieta, claro, te interesan esas preguntas ambientales, ¿no? Digamos, del estudio de los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, derrames de hidrocarburos. Si tenemos un proyecto, ¿no? Si tenemos, o una idea más bien, colectas en colecciones depositadas previas al derrame y tenemos colectas en mismos sitios, ¿no? Posteriores, pues podemos ver el posible efecto que eso ha tenido en la, pues no sé, incluso en la diversidad genética, en la presencia o no de ciertas especies, y lo podemos analizar también con herramientas genéticas, vamos, ¿no? Entonces, incluso no solo a nivel sistemática, sino, pues ya eso ya sería más como un estudio de metagenómica, que yo sé que hay quienes lo llevan a cabo, pero incluso a nivel de comunidad, ¿no? Qué especies son detectables hoy en día o después del derrame y lo eran antes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son algunas de las opciones que se me ocurren, ¿no? Para plantear proyectos en conjunto. Pero... Y la última de los ejes, o sea, ¿qué tanto de lo que pusiste realmente sí es factible ya? ¿O qué tanto requeriría mayor tiempo y mayores recursos? Sí, lo que es factible ya son la parte de estudios de sistemática pura y dura, digamos, genética con marcadores puntuales, por ejemplo, pues ya no me dejará mentir Francisco, él ya estoy colaborando con él en un grupo, por ejemplo, ¿no? Con marcadores puntuales. Eso se puede hacer ya en muchos grupos, desarrollar bibliotecas de referencia para la familia tal o para el orden tal, lo que tenemos aquí depositado, que tenemos en términos genéticos, ¿no? Como barcodings, digamos, por ejemplo. Eso podemos hacerlo ya, ¿no? Estudios de sistemática de grupos enteros también podemos hacerlo ya. ¿Qué es pensado más a mediano plazo? Pues desde luego empezar con la parte de estudios genómicos. ¿Por qué más a mediano plazo? Por la financiación o el financiamiento, ¿no? Ahora mismo pues no tengo un proyecto para financiar estudios genómicos más que los que yo ya traía un poco andando, de los cuales tengo un par que se me olvidó mencionar, ¿no? Uno de ellos es un estudiante de maestría que está aquí, Haaland, pero vamos, para plantear nuevos proyectos tengo que buscar, eso es parte de mi trabajo también, ¿no? Buscar el financiamiento para esos proyectos, que les digo, cada vez son más asequibles y más posibles, ¿no? De hacer.
Y la parte de, por ejemplo, el escáner y demás, pues son cosas que desde luego tengo que hablarlo y plantearlo como una, que pueda llevar el respaldo institucional también, ¿no? De proyectos quizá tipo infraestructura o así, porque sí son equipos costosos, pero habría que buscar la manera, ¿no? de poderlos llevar a cabo. Me parece que son iniciativas necesarias. CT scans se podrían hacer, pero de nuevo, pues eso, hay que buscar el proyecto, el financiamiento. Okay. ¿Sí? Pues bienvenido y mucho éxito con tu investigación y pues por cualquier cosa pues estamos por aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Teníamos en línea, me parece, Nancy, creo que sí era su nombre, que quería hacer su pregunta de viva voz. Y si no, pasamos a, me parece que había otras en el chat. ¿Nos escuchan, Nancy? Sí, no sé si ya abrió su micrófono. Si no me ayudas, Nacho, a leerla porque creo que había colocado algo en el chat. Que vea aquí. Este, felicidades por todo el trabajo y las nuevas ideas para potenciar la información de las colecciones. La pregunta para el ponente: el financiamiento es uno de los mayores retos para las colecciones biológicas. Mantener especímenes, bases de datos, infraestructura y personal requiere recursos constantes. ¿Qué estrategia va a tener para obtener recursos y fondos para las colecciones? Gracias. Sí, pues es una gran pregunta, efectivamente. Desde luego aquí tenemos que unir fuerzas, ¿verdad? Es una labor también institucional y habrá que hacer búsqueda de esos recursos, pero pues es también parte de mi tarea apoyar en ese sentido, ¿sí? Tanto a nivel universidad como fuera de ella, incluso internacionalmente. Hay proyectos, como les decía yo, internacionales que pueden proveer quizás de algunos recursos, toda la parte genómica hoy en día, pero también para el funcionamiento de las colecciones, desde luego, pues es algo que tiene que ser muy coordinado con nuestras autoridades, tanto institucionales como, digamos, a nivel UNAM, ¿no? Desde luego. Entonces, sí, es algo que no es fácil, no estaría fácil, ahora menos que nunca, con recortes y demás que todos sabemos que está habiendo, pero pues es trabajo que hay que hacer. O sea, los especímenes están aquí y es un acervo que hay que conservar y estoy para apoyar en eso, ¿no? Desde luego. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Aquí tenemos alguna otra antes de pasar otra vez al chat? No, ¿verdad? Ok. Ay, perdón, doctor, es que estaba... Sí. No es una pregunta realmente, gracias. No es una pregunta realmente, sino a mí me gustaría decirlo de alguna manera que empezamos a vivir los taxónomos en momentos, no vaya a llorar, no te preocupes. Empezamos a vivir momentos de chin, o sea, hace 4 años ya no te recibían el paper porque no trae la molécula, porque no trae ADN, porque ya empezamos a buscar maneras y brincábamos otra revista, etcétera. Entonces, pues sí, bienvenido, porque estás llegando en un momento, pues, bien difícil para todas las colecciones que queremos seguir publicando nuevas especies. México es un país megadiverso, lo saben todos los que están aquí, y híjole, o sea, nos surge, vámonos a trabajar, ¿no? En vez de estar aquí, hay muchísimas cosas todavía por hacer, pero creo que lo podemos lograr. Creo que hay, bueno, ganas de trabajar de todos. Yo sé que en todas las colecciones la gente quiere hacerlo, seguir describiendo especies, y esta herramienta que nos pones ahí en el aire como podemos hacerlo, es un gran incentivo, ¿eh? Yo creo que muchos lo vamos a hacer y es bien importante. Ya no se puede de otra manera, esa es la verdad. Sí. Y estamos así, ¿no? Pero el reconocer a las colecciones biológicas como un acervo que está latente y que aunque tenga 80 años de existir, todavía nos da para mucho más, está fantástico, ¿no? Yo solamente pues me estoy tronando los dedos por lo viejo de las colecciones, precisamente por recuperar el ADN, pero no importa, ¿no? Es más bien por eso, pues bienvenido y pues vamos a darle, porque
hay más trabajo que vida y a ver lo que podamos lograr, porque hay muchísimas cosas en el tintero. Sí, Gracias, sí. muchas gracias, muchas gracias. Sí, ojalá sea del interés de muchos curadores especialistas, empezar a, bueno, los que no lo hayan hecho, a tomar pues ese provecho y o esa oportunidad que dan las colecciones, ¿no? De que ahí tienen DNA todavía, muchas de ellas, en muchos especímenes, ¿no? Y hoy en día ya tenemos la tecnología para aprovecharlo, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, gracias, doctor. Gracias. Hay una más en el chat. Sí, doctora, nada más un segundito. No sé si la va a leer o la leo yo. En el chat, Ronaldo Carlos Trejo Bonecki, de Mazatlán, le manda muchos saludos y dice que muchas colecciones tienden a concentrar especímenes de las áreas donde están ubicados los investigadores. La pregunta es cómo podría abordarse este sesgo para lograr representaciones más amplias de la biodiversidad. Bueno, sí, ya es más pregunta creo para Benjamín, a mí tal vez, pero no, desde luego que tendríamos que estudiar en cada caso, ¿no? Lo que se puede hacer con cada grupo biológico. Estoy seguro que para la mayoría se tienen grupos muy bien representados y zonas del país y del mundo muy bien representadas y otras que no. Y pues algunas veces se podrán hacer inferencias hasta cierto punto, pero no siempre lo mismo. Entonces, no cabe más que empezar a trabajar en esos grupos y en esas áreas y poder intentar ver esos patrones, ¿no? que se pueden inferir. Entonces, realmente ya la parte de inferir si puede estar o no esta especie en tal lugar, pues sí, ya no es tanto mi especialidad, pero sí podemos estudiarlo desde el punto de vista genético igualmente, ¿no? Incluso llenar con colaboraciones con otras colecciones, desde luego, ¿verdad? Que es algo que no mencioné mucho, pero sí sería importante subirnos, digamos, a una red de colaboraciones con otros institutos, de aquí mismo la UNAM, claro, está el Instituto de Biología, con colecciones nacionales que ellos tienen también, pero no tienen todas, ojo, ¿no? Aquí tenemos mucha diversidad, que en ningún otro sitio me parece el mejor sitio para estar representado que aquí, pero sí tenemos que estar conectados también y también colaborar con otras colecciones nacionales e internacionales, ¿no? Y creo que, no sé si para allá a lo mejor contesto un poco tu pregunta, podemos llenar muchos huecos en ese sentido también, ¿no? Dependiendo del grupo y del proyecto, claro. Mencionaste que tú encontraste algunos ejemplares, algunos especímenes altamente especializados. La especialización, según tú, ¿reduce la diversificación? Bueno, lo que hemos visto en el caso de la especialización a cuevas, no. No para las cuevas, en este caso, con los ecocidios de cuevas. Okay. Es probable que en muchos casos tampoco tenga que ser una condición. Ya tendría que verse en diferentes casos. Sí, era para cuevas precisamente. Las tasas de identificación no se afectaron negativamente. Sí, gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Sí, voy. Mientras, no sé si en línea, Nacho, me vas ayudando por si hay alguna otra. Muchas gracias, doctor. Muy interesante el tema que está desarrollando. Tengo una duda. Bueno, yo que he trabajado un poquito esta parte de ADN ambiental, ¿qué tanto usar estas herramientas sería bueno para complementar estas colecciones? Debido a que pues justo con muestras de ADN ambiental se pueden colectar muestras tanto de sedimento como de agua y eso creo que podría representar un poquito mejor la biodiversidad, bueno, bastante mejor la biodiversidad global, ¿no? En diferentes ecosistemas. Sí, totalmente, totalmente. Me parece que eso sería como todo una parte de las colecciones incluso, ¿no? El estudio de muestras ambientales, ¿no? Su preservación también, vamos, todos los procedimientos que sean necesarios para asegurar estos estudios de índole ambiental son fundamentales y más para las preguntas de muchos investigadores de aquí del instituto me parece que son muy importantes. Por esto que decíamos, el estudio ya de comunidades, ¿no? Que pueden ser sujetas o haber sido sujetas a perturbaciones o a ciertos cambios ambientales, pues creo que se tienen mucho esos estudios aquí en el instituto de temporal, ¿no? Entonces, pues son preguntas
que incluso con las colecciones se pueden contestar también. Podemos hacer DNA ambiental de las colecciones. Oigan, hay por ahí algunos proyectos que conozco que nos dicen de lo valioso que puede ser estudiar ya no al organismo que está fijado tal, específica de un grupo biológico, sino el alcohol donde está fijado, por ejemplo, que te habla del ambiente de ese organismo, ¿no? O diferentes partes de ese organismo. Entonces, ese tipo de ecuaciones estaría padrísimo. Yo poder colaborar con ustedes en eso estaría genial, ¿no? Claro. Que fíjense, o sea, hoy en día sí, algunos nos arrepentimos de, ay, yo que me preocupaba por cambiar tanto los alcoholes de mis botes, y hoy en día sí, que, ay, ¿cuál has cambiado? Dámelo, porque eso es el que me está dando información de la comunidad, ¿no? Entonces, sí, es muy importante. Claro. Gracias. Tenemos otra aquí, ¿verdad? Hola, doctor. Muchas gracias por su presentación. Gracias. Y me parece fantástico que ahora en las eras ómicas estén incorporando a las colecciones biológicas como acervos de biodiversidad nacional, incluso de algunas otras representantes internacionales. Mi pregunta va relacionada a el uso de estas ciencias ómicas. ¿Qué estrategias usaría o llevaría las colecciones científicas en el convenio de la biodiversidad? Y particularmente en el resguardo de los recursos genéticos como el protocolo de Nagoya. Bueno, desde luego, un poco lo ya pasado, pues se intentaría recuperar, ¿no? De alguna manera con todos aquellos, como dice el protocolo, todos aquellos interesados o afectados o de las zonas de estudio, ¿no? Todas aquellas personas que hayan tenido que ver con las muestras que tenemos hoy en día. Pero si no con lo pasado, pues sí implementar protocolos de ahora en adelante, ¿no? Que podamos observar el protocolo de Nagoya con todas sus consecuencias, ¿no? E incluso la implementación de las posible colecciones de criopreservación, si se logra, pues sí hacerlo con observación al protocolo de Nagoya, ¿no? Porque es algo fundamental también ya hoy en día y que bueno, y que lo tengamos ya como requisito incluso para la publicación en muchas revistas, ojalá cada vez más. Y sí es algo que tenemos que considerar, ¿eh? Creo que es algo que habría que revisar. Ya me estoy metiendo a lo mejor de más, adelantándome, pero sí creo que hay que actualizar y revisar nuestro reglamento de colecciones probablemente, y bueno, revisarlo por lo pronto para incorporar estas. Y los datos de acceso abiertos también es algo que hay que tomar decisiones, ¿eh? Así como vamos a entrar a la cuestión de que ya tiene la UNAM prevista para ello, de patrimonio UNAM, no, en fin, son preguntas muy concretas, pero que sí hay que hablar y abordar. Y además en las instancias convenientes también, porque se tienen que llevar las inquietudes, ¿no? Y tomarlas, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. ¿Algún otro comentario por acá? Creo que no, ¿verdad? ¿En línea tampoco, Nacho? Ok, listo. Pues concluimos este seminario. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos gracias a todos. Toda la información. Ya lo tendremos en próximos ciclos para que nos vaya contando cómo va todo. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias.